Max tiene 37 años. Viene a mi consulta por unos problemas de dolor articular que son funcionales, es decir, no se ha encontrado ninguna causa, que afectan sobre todo a las grandes articulaciones. Grandes articulaciones son hombros, codos, caderas, rodillas, desde hace 6 años. Como antecedentes destacan muchos síntomas de la esfera del metal, por ejemplo, amigdalitis, rinitis, resfriados frecuentes, piel y narinas secas, acné, así como también una hipersensibilidad del Ben Shen Po, que es el alma especial del metal, por ejemplo, que se plasmaba en forma de tristezas, en ideas suicidas o ideas de matar, y también en episodios de picor prurito cutáneo que no tenían causa orgánica. Mis diagnósticos de las alteraciones de Zhang Fu son los que veis en el siguiente esquema. Siempre los pongo en orden cronológico de aparición de síntomas porque sabéis que a veces un cuadro A puede generar otro B, pero también a la inversa, uno B puede generar A. Y mi interés en establecer la cronología es conocer cuáles son las causas originales y luego que serían la raíz y cuáles son los síntomas o los síndromes que nos encontramos más en superficie o más visibles, que serían la cima, porque entiendo que si sabemos cómo se ha construido una alteración, estamos en mejores condiciones de desarmarla. Pero bueno, sigamos con lo que viene al caso. Hace 3 meses que Max acude a un psicólogo por la angustia y la tristeza que lo invaden desde que era muy pequeño. Y con esta terapia ha tomado conciencia de que tiene mucho resentimiento, incluso de que en ocasiones tiene miedo del potencial dañino de la violencia que él vislumbra dentro de sí. Al mismo tiempo siente que está helado, bloqueado emocionalmente, igual que mi cuerpo, dice. Recordad que el motivo de consulta eran los dolores articulares. Con la terapia está intentando liberarse de esta sensación que en la actualidad incluso lo lleva a tener sensación de claustrofobia, o sea, se siente tan atrapado dentro que la presión externa, de la misma forma que una persona, por ejemplo, que tiene frío dentro, el frío de fuera le afecta más y es más friolera, la persona que tiene un bloqueo interno, cuando se siente atrapada en una situación, en un espacio cerrado, esto le empeora. Por eso la claustrofobia casi siempre nos indica que hay una sensación de compresión de la energía bloqueada dentro. Max tiene una hermana. De niño su padre nunca se responsabilizó de sus hijos y cuando él tenía 6 años sus padres se separaron. Su madre tuvo que trabajar duro para sacarlos adelante y por tanto la veían poco. Era una mujer por otra parte estricta, crispada y manipuladora. Claro, cada uno parte de donde parte y tiene lo que tiene. Incluso su madre parte de donde parte y está donde está. De modo que Max siempre tuvo una baja autoestima, tanto respecto a sus capacidades sociales, mentales, que son el arquetipo masculino, y también, y este sería arquetipo femenino, convive con la sensación de culpa permanente. Siempre le importa demasiado, muchísimo, la impresión que causa en los demás, hasta el punto de que el miedo al rechazo restringe su libre expresión. De alguna forma tiene miedo y se retiene de expresarse porque tiene miedo de no ser aceptado si se expresa libremente. Bueno, en aquel entonces, y de este caso también hace muchos años, empecé tratando sus poliartralgias, que habían sido diagnosticados como un síndrome bihumedad. Después de 18 sesiones, que primero fueron semanales y luego quincenales, sus dolores habían disminuido hasta quedar solo un 10% de la intensidad del dolor. Por otra parte, con este tratamiento la rabia había disminuido, pero no obstante el picor de la piel, el prurito cutáneo persistía. Y es entonces cuando decido profundizar en su malestar emocional, tratando su obstrucción o congestión de chi de hígado durante 6 sesiones, y entonces hay un cierto alivio de esta irritabilidad. Ante este punto, como ya estaba entrando yo en los meridianos extraordinarios en aquel momento, e insatisfecha con el resultado, intento un punto único y le punturo Dumai 12, Shen Zu. El resultado es contundente. Disminuyó considerablemente la rabia y la tristeza, que se han convertido en sus palabras en indiferencia,
y realizo 6 sesiones más quincenales de Zang Fu, liberando Shaoyang y punturando entre estas 6 sesiones solo en 2 ocasiones más Dumai 12. Para entonces el dolor ha desaparecido por completo. También el prurito de la piel. Intentando que su estado psíquico sea óptimo, realizo 9 sesiones más combinando 2 o 3 puntos en cada sesión. A la siguiente visita, Max me informa de que el reumatólogo le ha dado el alta médica y ese día punturó Renmai 15, Jiu Wei, que es un punto de Renmai no como el 14 que habíamos explicado antes, que era un punto que pone en contacto a la persona con su interior, sino que es un punto que nutre las carencias afectivas de Renmai. Bien, regresé eufórico al cabo de un mes. Ha empezado una relación con una compañera de trabajo. Antes no podía acercarme a ella, me dice, estaba bloqueado. Y me comenta que está redescubriendo el sexo, dice, el increíble contacto de la piel, la desinhibición, la animalidad, el sentimiento. Repito Shenzhou, Dumai 12, y lo cito para el cabo de 3 meses. Cuando lo veo de nuevo está muy bien de todo. Entonces repito la puntura de Renmai 15. Renmai 15 es el que ha permitido que él entre en contacto con todos los aspectos físicos, propioceptivos, sensitivos, el sexo, el contacto con la piel, la desinhibición, ¿no? el soltarse, el dejarse ir. Acordamos entonces que vuelva si siente que lo necesita. Y de hecho ahora hace más de 15 años o 20 que no sé nada de Max y espero que todo siga muy bien para él. El interés para mí de este caso radica en 3 aspectos. En primer lugar, porque ilustra la posible coexistencia de una alteración de Zang Fu, en este caso un síndrome B, que mejora mucho el tratamiento, con otra alteración emocional crónica que parece relacionada con sus miedos extraordinarios. Y no tiene por qué haber relación entre ambos. O sea, una persona puede tener 2 alteraciones que no estén relacionadas. Mi segundo interés es que este caso refleja el equilibrio dinámico que con frecuencia se establece entre Renmai y Dumai. Los pulsos de Max estaban llenos, Shi, y en superficie hallábamos rabia y tristeza que parecían resonar con un punto de Dumai. Yo escogí Dumai 12 porque está en la metámera de los puntos Shu del dorso del pulmón y del Ben Shen Po. Es decir, es un punto de Dumai que está en la metámera de la esfera del metal. Yo había comentado que él tenía una alteración del metal. Dumai 12 es un punto que puede ser útil en casos en los que la persona tiene una violencia por una falta como respuesta, ¿no? O un potencial de violencia por una carencia afectiva materna, y muchas veces es una violencia no exteriorizada, y no es exteriorizada porque la persona de alguna manera siente que hay tanta rabia dentro que si la soltara podría perder el control de la misma. De ahí todas esas ideas de morir, de matar, o sea, esto es una resonancia del Ben Shen Po, la vida, la muerte. Bueno, en profundidad había una falta de nutrición afectiva materna que resonó en el punto concreto de Renmai, que es Renmai 15, que además es el punto luo de Renmai, que pone en contacto Renmai con la tierra. La tercera conclusión de este caso clínico que me parece interesante es que vemos cómo la estimulación de un punto específico de Renmai parece poner al paciente en contacto con su fuero interno, no solo con sus deseos, sino también con el contacto con su sexualidad, que es un aspecto muy terrenal, muy yin. Y al mismo tiempo permite a esta persona abrirse a los demás para expresar y materializar sus deseos. Y yo había escuchado hasta entonces que Renmai 15 podía favorecer la expresión. Después de 3 casos clínicos que había tratado solo con este punto, mi propia conclusión que expuse en un congreso de la Asociación Francesa de Acupuntura fue que, en realidad, Renmai 15 permitía la expresión cuando esta expresión estaba siendo retenida o inhibida o reprimida por miedo a una falta de aceptación externa. Es decir, que no era un problema de dificultad para expresarse, sino que era una represión de la expresión por miedo a no ser aceptado.